El eco del alma, un viaje a través de la vanidad y la eternidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, susurró el predicador, y con esa llave oxidada abrió la puerta del alma humana para que viéramos el vacío que habita en ella. ¿Alguna vez has sentido ese eco en tu interior, ese abismo que ninguna conquista, ningún placer, ninguna sabiduría terrenal puede llenar? Te levantas, corres, construyes, y al final del día, cuando el silencio te acorrala, la misma pregunta roe tus cimientos. ¿Para qué? No has llegado aquí por accidente. Has sido convocado a este desierto para enfrentar la verdad de tu propia sed. Kohelet, el hijo de David, no escribió desde la comodidad de una teoría, sino desde el trono de la experiencia, un trono rodeado de oro y fantasmas, donde descubrió que el corazón del hombre es un altar sobre el cual caen las cenizas de todo lo que amó bajo el sol. Fuimos creados para la eternidad, y cada intento de saciarnos con lo temporal es como beber agua salada en medio del océano. Y si este vacío que te atormenta no fuera una maldición, sino el primer llamado del cielo, una herida sagrada para que dejes de buscar en la dirección equivocada, el candelabro del templo de tu alma parpadea, su aceite casi consumido. ¿Te atreverás a mirar la oscuridad antes de que la última llama se extinga? El sol, como un juez implacable, se levanta y se pone. El viento, un espíritu sin rumbo, sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Los ríos, peregrinos incansables, corren al mar, pero el mar nunca se llena. La creación entera está atrapada en un ciclo, un engranaje perfecto y terrible que gira sin cesar. Y tú, ¿no te has sentido prisionero de esa misma rueda invisible? Tu vida parece moverse, pero tu alma sigue en el mismo lugar, un ancla clavada en el lecho de la repetición. Nacer, trabajar, envejecer, morir. La naturaleza no cuestiona su rutina, pero tú sí. Dentro de ti arde una inquietud divina, una sed de propósito que la monotonía no puede apagar. Puedes cambiar el escenario, los rostros, las metas. Pero si tu espíritu no se mueve, seguirás siendo un esclavo del ciclo. Esta fatiga interior, este déjà vu espiritual, no es un error en el sistema, es una advertencia, es la voz de Dios susurrando entre los engranajes de tu rutina, preguntándote hasta cuándo seguirás confundiendo el movimiento con el avance. ¿No ves que el cuervo ya se ha posado sobre la torre en ruinas de tus ambiciones? El conocimiento, esa espada de doble filo, Kohelet confesó con una honestidad que desgarra. En la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien añade conocimiento, añade dolor. Saber no siempre es liberar, a veces saber es ver, y ver implica contemplar la injusticia que baila en los palacios, la necedad que es aplaudida en las plazas, la fragilidad de todo lo que los hombres llaman seguro. El sabio no puede vivir en la ilusión, sus ojos abiertos son su corona y su tormento. Hay un conocimiento que hincha, que te convierte en un juez de la vida de otros, mientras la tuya se desmorona en secreto. Es el saber que nace del orgullo, una torre de Babel intelectual construida para alcanzar un cielo que solo se toca de rodillas. Pero existe otra sabiduría, una que desciende como el rocío, que no te hace más crítico, sino más compasivo. Esta es la que nos enseñó el apóstol Pablo, quien, con todos los misterios que le fueron revelados, aprendió que la verdadera fuerza reside en la debilidad aceptada. ¿De qué te sirve entender todos los secretos de la Escritura si no conoces al Dios que sangró entre sus páginas? Tu mente puede ser un templo o una tumba. Todo depende de a quién adoras dentro de ella. Escuchas el viento rasgando el velo de tus certezas. El rey se entregó al banquete de los sentidos. No hubo placer que su mano no tocara, ni risa que sus oídos no escucharan. Vinos, jardines, riquezas, arte, mujeres. Construyó paraísos terrenales para un alma que seguía clamando por el cielo, y al final, desde la cima de su montaña de logros, su espíritu murmuró la sentencia: vanidad y aflicción de espíritu. Esta es la gran mentira que el mundo te vende, que la felicidad es una acumulación de experiencias. Pero el placer sin propósito es una droga que exige dosis cada vez mayores, dejando el alma más vacía que antes. Lo que ayer te emocionaba, hoy te aburre.
Buscas más, siempre más, pero el hambre persiste porque no es un hambre de la carne, sino del espíritu. No es pecado disfrutar de la belleza que Dios ha creado, pero es idolatría buscar en lo creado la plenitud que solo el Creador puede dar. Como bien advirtió el Mesías, el que beba de esta agua volverá a tener sed. El Rey probó todos los pozos de la tierra, y todos lo dejaron sediento. Tu cansancio de buscar ese agotamiento sagrado puede ser el principio de tu sanación, el momento en que dejas de correr tras el viento y te arrodillas junto al manantial. ¿O seguirás intentando llenar el cáliz de tu alma con un río que solo refleja una luna rota? Todo tiene su tiempo. Debajo del cielo, cada propósito tiene hora, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar. Estas no son solo palabras, son las estaciones del alma, escritas por la mano de un Dios que no opera en la línea recta de nuestra impaciencia, sino en los ciclos perfectos de su soberanía. Vivimos en guerra con el tiempo porque no lo controlamos, pero la sabiduría no consiste en forzar la primavera en medio del invierno, sino en discernir el propósito de cada estación. Si hoy tus ramas están secas, no desesperes, la vida se gesta en lo invisible. Dios no te ha olvidado, está obrando en el silencio de tu espera. Aceptar su ritmo no es resignación pasiva, es confianza activa, es entender que algunas flores solo brotan después de la helada y algunas respuestas solo llegan con la madurez de los años. ¿Qué tiempo estás viviendo ahora? ¿Es tiempo de hablar o de callar, de construir o de soltar? La frustración nace de querer reír en tiempo de llanto o de llorar en tiempo de danza. No luches contra el calendario divino. Aprende a caminar con el Señor del tiempo y descubrirás que incluso tus demoras están preñadas de un propósito que aún no puedes ver. ¿Acaso no sabes que la eternidad se teje con los hilos de tus momentos presentes? La herida más profunda es ver la balanza de la justicia rota en el suelo. El sabio muere como el necio, el justo sufre mientras el malvado brinda en su palacio, y el alma grita, ¿dónde está Dios cuando el inocente es silenciado y el corrupto es honrado con monumentos? Eclesiastés no susurra esta pregunta. La clama desde el polvo, porque solo quien ama la verdad puede sentir tanto dolor ante su aparente ausencia. El predicador miró los tribunales y vio iniquidad, miró los sepulcros y vio la misma tierra cubriendo al santo y al pecador. ¿De qué sirve la integridad si el destino parece ser el mismo para todos? Pero no te equivoques, esto no es una invitación al cinismo, es una confrontación con la realidad de un mundo caído, una realidad donde el juicio final aún no ha llegado. Aunque parezca que Dios calla, Él ve, Él pesa. Él anota en sus libros lo que los hombres intentan borrar de la historia. Ninguna lágrima derramada en fidelidad será olvidada. Esta verdad resuena hasta la cruz, donde el único inocente fue juzgado como el peor de los culpables. Si Dios redimió la mayor de las injusticias en aquel madero, ¿crees que dejará la tuya sin respuesta? El trono del juez justo permanece firme, y pronto, muy pronto, el martillo golpeará la mesa y todo lo oculto será revelado. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Medita en esto. Dentro de tu ser mortal, una chispa inmortal arde, un anhelo, un susurro, un eco del Edén perdido que te dice, esto no es todo. Por eso nada en este mundo te satisface por completo. Por eso, incluso en la cima del éxito, sientes que algo falta. Ese algo es tu propósito eterno, tu conexión con el Dios que te diseñó para sí mismo. El hombre, en su soberbia, puede descifrar los secretos del átomo, pero no puede añadir un solo segundo a su vida. Puede construir imperios, pero no puede gobernar el tiempo, porque no fuimos creados para controlar, sino para confiar. Tu alma no encaja perfectamente en este mundo, porque no pertenece del todo a este mundo, es una embajadora de un reino superior. Como advirtió Carl Jung al hablar de la sombra, si ignoras esa profundidad, ese anhelo espiritual, intentarás llenarlo con sustitutos temporales, pero el alma no se deja engañar por baratijas. Reconoce el oro verdadero. Tu inquietud no es una neurosis, es la evidencia de tu linaje divino.
¿Cuánto tiempo más vivirás con tu alma extraviada, intentando saciar una sed infinita con gotas finitas? La eternidad dentro de ti no es un peso, es un llamado a casa. La tensión es palpable. Si todo es vanidad, ¿por qué seremos juzgados por cada acto? Si la vida es un soplo, ¿cómo puede tener un peso eterno? La respuesta yace en la mirada de Dios. Lo que hacemos bajo el sol, a los ojos de los hombres, puede parecer efímero, un teatro de sombras, pero a los ojos del que habita en la eternidad, cada palabra, cada intención, cada sacrificio silencioso queda grabado en sus registros. El juicio de Dios no es como el juicio humano, torcido por las apariencias. Es un juicio que penetra hasta la médula del alma y saca a la luz el propósito con el que hiciste lo que hiciste. Esto no es para infundirte terror, sino para vestirte de propósito. Nada es en vano cuando se hace en fe. La oración susurrada en la madrugada, el perdón que ofreciste cuando nadie te lo pedía, la integridad que mantuviste cuando pudiste haber ganado con la mentira, todo será recordado. El cielo es un testigo silencioso de tu jornada. Vivir bajo esta conciencia lo cambia todo. Ya no actúas para el aplauso de la multitud, sino para la aprobación del único espectador que importa. Estás construyendo un monumento para tu ego, que el tiempo convertirá en polvo, o estás sembrando obras cuyo fruto madurará en la eternidad. Todos vamos a morir. No es una posibilidad, es una certeza escrita en nuestro código genético. El polvo volverá al polvo. La muerte es el gran igualador, la línea de meta que nadie puede evitar. Ricos y pobres, sabios y necios, todos duermen bajo la misma tierra. Eclesiastés nos obliga a mirar este final no con miedo, sino con sobriedad, porque si la vida es tan frágil, tan fugaz, ¿cómo estás eligiendo vivirla? En el Seol, el lugar del silencio, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría, todo cesa. Por eso el llamado es urgente. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora con todo tu corazón. Ama como si fuera tu última oportunidad. Perdona como si tu propia paz dependiera de ello. Trabaja con la gratitud de quien ha recibido un día más como un regalo inmerecido. La mayor tragedia no es morir, es llegar al final y darse cuenta de que nunca se ha vivido de verdad. Para el que ha caminado con Cristo, la muerte no es un enemigo, es una puerta, es el umbral hacia la verdadera vida. Cada funeral, cada pérdida, es un recordatorio sagrado. Tu dirección es más importante que tu duración. ¿Estás acumulando tesoros que las polillas devorarán, o estás invirtiendo en lo que permanece para siempre? El reloj avanza, imparable, y en su tic-tac resuena una pregunta. ¿Estás listo? Y después de la cruda verdad de la muerte, el predicador nos sorprende. No nos deja en un cementerio de lamentos, sino que nos invita a un banquete. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón. Vístete de blanco, que el aceite no falte sobre tu cabeza, porque la vida no es solo una preparación para la muerte, es también un regalo para ser disfrutado. El gozo sagrado no se encuentra en las grandes hazañas, sino en los milagros cotidianos, el pan compartido, el sol en la ventana, la risa de un ser querido. Una religión vacía te roba el gozo, te hace sentir culpable por disfrutar de la belleza que Dios mismo creó. Pero nuestro Creador es un artista, y cuando honramos su creación con un corazón agradecido, nuestra vida se convierte en una ofrenda. Quien entiende que sus días están contados, aprende a saborear cada instante con mayor intensidad. La gratitud es la llave que transforma la rutina en ritual, el trabajo en adoración. Hoy, detente. Agradece por lo simple. No esperes a tener más para ser feliz, porque la alegría es una decisión, no una consecuencia. ¿Has olvidado que donde está el Espíritu Santo, hasta una copa de agua se vuelve vino nuevo? Mejores son dos que uno. En esta simple frase, Eclesiastés revela el antídoto contra la desolación de la vanidad, la comunión. El camino es demasiado largo y el desierto demasiado vasto para recorrerlo solo. Fuimos creados para el vínculo, para el apoyo mutuo, para el amor que levanta cuando las fuerzas flaquean. Vivimos en la era de la hiperconexión y la soledad profunda, miles de contactos en una pantalla, pero ninguna mano que sostener en la oscuridad.
Cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del solo que cae, pues no habrá segundo que lo levante. Hay momentos en que es la fe de otro la que te mantiene en pie. Es la oración secreta de un amigo, una palabra de aliento en el momento justo. Dios a menudo responde a nuestras súplicas enviándonos personas. El mismo Jesús no caminó solo, formó una comunidad, sabiendo que el amor es un riesgo que vale la pena correr. Has levantado muros alrededor de tu alma por miedo a ser herido de nuevo. Aislarse no protege, mata lentamente. No necesitas una multitud, necesitas las personas correctas, aquellas que te desafíen a crecer, que te hablen con verdad, que te recuerden quién eres en Dios cuando tú lo has olvidado. ¿Para quién estás siendo tú esa mano extendida? Porque una vida que solo se enfoca en sí misma se marchita, pero una vida entregada florece incluso entre las rocas. Cuanto más sabes, más consciente eres de tu propia ignorancia. Esta es la humildad que nace de la verdadera sabiduría. Después de explorar los abismos de la vida y la muerte, Kohelet llega a una conclusión reverente. No todo puede ser entendido. Hay misterios que no están hechos para ser descifrados, sino para ser reverenciados. El hombre orgulloso exige a Dios explicaciones como si fuera su igual. El hombre humilde se postra en adoración, sabiendo que los caminos del cielo son más altos que los de la tierra. La arrogancia espiritual construye sistemas teológicos perfectos y cerrados, intentando encerrar al Dios infinito en la jaula de la razón humana. Pero el verdadero temor de Dios comienza donde terminan tus certezas. Él nos confronta con paradojas, justos que sufren, malvados que prosperan. ¿Dónde está la lógica? No siempre está aquí, en esta tierra de sombras, pero su ausencia visible no anula su existencia eterna. Debemos confiar incluso cuando no comprendemos. Jesús mismo, en la agonía de Getsemaní, no pidió entender el dolor, sino que se sometió a la voluntad del Padre. Ese es el corazón que Dios busca. Uno que confía más allá de la lógica, que adora en medio de la niebla. ¿Estás dispuesto a soltar la necesidad de controlarlo todo? Simplemente descansar en aquel que lo sostiene todo. Hay tiempo de callar. En un mundo ahogado por el ruido, el silencio se ha convertido en un acto de rebelión espiritual. Estamos saturados de opiniones, de discursos, de palabras vacías que se disfrazan de sabiduría. Pero el sabio entiende que el silencio tiene su propio lenguaje. Es el espacio donde el alma se reordena, donde la verdad puede finalmente ser escuchada. Kohelet observó a los hombres hacer promesas ruidosas en el templo que luego olvidaban. En la calle, hablaban a Dios con una familiaridad irrespetuosa, olvidando que están ante la presencia de la santidad misma. Aprender a escuchar es una forma de amar. En la oración, el silencio no es ausencia, es expectación. Es permitir que el Espíritu hable por ti cuando tus palabras se agotan. Jesús nos enseñó el poder del silencio. Ante sus acusadores calló. Su silencio fue más elocuente que cualquier defensa. Estás llenando cada espacio con palabras por miedo a lo que el silencio pueda revelarte sobre ti mismo. No temas la quietud. Abrázala. Es en ese lugar, cuando todo el ruido del mundo se apaga, que puedes oír el susurro de Dios. Y esa voz, aunque suave, tiene el poder de reordenar tu universo. Tal vez la respuesta que buscas no ha llegado porque no has hecho el silencio necesario para recibirla. Alégrate, joven, en tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Este no es un mensaje contradictorio, es un llamado a la conciencia plena. La juventud es un fuego, un don efímero que debe ser vivido con propósito. El predicador no reprime la pasión juvenil, la orienta. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Recordar de dónde vienes te da un norte para saber hacia dónde vas. Muchos creen que la fe es para la vejez, un consuelo para cuando ya no quedan otros placeres. Es un engaño mortal. Quien siembra vientos en su juventud, cosecha tempestades en su ocaso. Tu vida ahora, cada decisión,
Cada relación, cada pensamiento es una semilla para tu futuro eterno. La espiritualidad no tiene edad, tiene hambre, y si tienes sed de verdad, de caminar con un propósito que trascienda lo superficial, ahora es el tiempo. El mundo se burlará de tu consagración, pero el cielo aplaude lo que el mundo desprecia. No esperes a que tu lámpara se quede sin aceite. Hoy es el día de volver, de decidir, de entregar ese fuego a aquel que lo encendió. Dejarás que tu juventud sea un barco a la deriva o un navío con rumbo al puerto de la eternidad. Y el cuerpo, esa casa temporal, comienza su despedida. Cogelet lo describe con una poesía solemne. Los guardianes de la casa tiemblan, los hombres fuertes se doblan, las que muelen cesan porque son pocas, y se oscurecen los que miran por las ventanas. La vejez no es una derrota, es una transición. Cada arruga es un mapa de batallas libradas, cada cana una corona de sabiduría. El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta es la imagen definitiva. Somos aliento divino en vasijas de barro. La muerte no es una aniquilación, es un regreso, es el espíritu volviendo a su fuente. Si vivieras sabiendo que tu ocaso está más cerca de lo que crees, ¿qué cambiarías hoy? ¿A quién perdonarías? La sabiduría del anciano no reside en lo que acumuló, sino en lo que transmite. Si estás en esa estación, tu llamado es a enseñar, a bendecir, a ser un faro para los que navegan detrás. Y si eres joven, honra a los que te precedieron, aprende de su fe. Un día serás tú quien mire atrás, y en ese momento que tu alma no esté llena de si hubiera, sino de la gratitud de haber vivido cada día con la eternidad en la mirada, desde el alba hasta el crepúsculo. Después de este largo y sinuoso viaje por los valles de la duda y las cumbres de la revelación, el predicador ata todos los hilos en una sola conclusión, tan simple como ineludible. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí está la respuesta final. Temer a Dios no es el pánico del esclavo, es la reverencia del hijo. Es vivir con la conciencia de que no eres el centro del universo, que hay alguien más alto, más sabio, más santo. Es rendir tu soberanía ante la suya y guardar sus mandamientos. No es el legalismo del fariseo, es la fidelidad del amante, es la confianza de que sus caminos, aunque a veces incomprensibles, son siempre para tu bien. Es la obediencia que nace del amor, no de la obligación. Esto es el todo del hombre. No tus logros, no tu riqueza, no tu fama, tu plenitud, tu esencia, tu propósito, se resume en esta relación de reverencia y amor con tu Creador. Cada pregunta que Eclesiastés abrió encuentra aquí su cierre. ¿Estás construyendo tu vida sobre la arena de tus propias opiniones o sobre la roca de su palabra? Y así, volvemos al principio, a la pregunta que pende sobre toda existencia. ¿Qué vale realmente la vida? No es el oro que se corrompe, ni los títulos que se olvidan, ni el aplauso que se desvanece. Lo único que vale es lo que sobrevive a la tumba, lo eterno. Puedes ganar el mundo entero y perder tu alma. Puedes ser un éxito a los ojos de los hombres y un extraño a los ojos de Dios. La vida no se trata de encontrar algo, se trata de encontrar a alguien, y ese alguien tiene un nombre: Jesús. Él es la respuesta que el corazón de Coelet buscaba. Él es el pan que sacia el hambre que ningún banquete pudo calmar. Él es el agua viva para la sed que ningún placer pudo apagar. Si hoy fuera tu último día, podrías decir que tu vida valió la pena, no en términos de lo que acumulaste, sino de lo que entregaste. No en términos de a quién conociste, sino de a quién sirviente. Eclesiastés no fue escrito para deprimirte, sino para desnudarte, para arrancarte los ídolos y devolverte la verdadera adoración, para vaciarte de lo vano y llenarte de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Este viaje a través de las sombras de la vanidad no termina en un libro, termina en el santuario de tu propio corazón. La sabiduría que has escuchado no es una idea para ser archivada, es una semilla que debe ser plantada. La sabiduría eterna no es un concepto, es una persona. Jesús no solo habló de la verdad, Él es la verdad.
Él es el Verbo hecho carne, que vino a llenar el silencio de Dios, que tanto atormentaba al predicador. Hoy la llamada resuena no desde un púlpito, sino desde la cruz. No te llama a una religión de ritos vacíos, sino a una relación que te transforme desde adentro. Te llama a mirar tu propia sombra, no con miedo, sino con la certeza de que su luz puede redimirla. Te invita a discernir, a dejar de correr tras el viento y a caminar en el Espíritu. La puerta está abierta, el banquete está servido, el Rey te está esperando en la mesa. ¿Qué le responderás? Porque al final, cuando el sol se ponga por última vez sobre tu vida, solo una cosa importará: si caminaste solo o si aprendiste a caminar con él. No estás destinado a ser un eco en el ciclo de la vanidad. Eres una voz creada para un coro eterno. Que la sabiduría encontrada en el desierto de la duda te guíe no hacia la resignación, sino hacia una fe más profunda, auténtica y valiente. Camina en luz, incluso cuando la sombra insista en seguirte.